Muy buenos días, este es nuestro primer video de nuestro temario de Historia Universal para nuestro examen de ingreso a la licenciatura UNAM. Bueno, una de las materias, si bien más menospreciadas en nuestro examen, es esta, Historia Universal, ya que se da por entendido que si memorizas o si te aprendes las preguntas de los bancos que han hecho durante otros exámenes, vas a lograr tener estas preguntas, o que por ser una mínima cantidad no te va a afectar en el examen. Muchas veces recuerda que para quedarte en tu carrera, a muchos les ha pasado que les falta uno, dos aciertos, y materias tan sencillas como Historia Universal te pueden ayudar a obtener estos aciertos que te falten, es decir, darte un pequeño colchón que te permita tener un poquito más de holgura en materias como matemáticas, química o física que son un poco más laboriosas. Por eso hay que darle un repaso rápido a lo que es historia universal, aunque como muchos lo dicen, es lo que nos dan desde la primaria hasta la universidad. Sí, es muy cierto que se va repitiendo hasta la prepa, sí, pero muchas veces por esta comunidad de que creemos que es fácil, lo vamos dejando de lastre y al final no recordamos algunas fechas o nombres que nos van a preguntar en el examen. Bueno, sin más, comencemos. ¿Qué es la historia? La historia es una ciencia que estudia todas las formas de sociedad desarrolladas por el hombre a través del tiempo, las condiciones económicas, sociales, culturales que las rigieron, así como su contribución al desarrollo de la sociedad. Hay que tener en cuenta que la historia va a estudiar el pasado del hombre, es decir, todo lo que se relacione con nosotros como especie. Ahora, yo sé que muchos me van a hablar, bueno, está la época de los dinosaurios, el periodo antes de los dinosaurios, es más, el Big Bang. Todo esto es considerado para la historia como un periodo conocido como prehistoria. Hay que recordar que el inicio de la historia es considerado a partir de la aparición de la escritura. Es decir, de la escritura para adelante, todo ya es considerado parte de la historia. De la escritura para atrás es prehistoria. Bueno, el hombre es el actor y el autor de la historia, al actuar en beneficio propio de la comunidad, por lo que el objeto de estudio de la historia es el hombre mismo. Le permite conocer el pasado, el presente y hacer proyecciones al futuro. Como sabemos, como sociedades tendemos a repetir muchas veces las cosas que hemos hecho en el pasado. Es decir, muchos de nuestros errores ya los habían cometido nuestros ancestros. No sé, por ejemplo, elegir personas que son muy carismáticas y terminan siendo dictadores. O, no sé, también podríamos decirlo, el maltrato a nuestra naturaleza que poco a poco va llevando a un desgaste a una sociedad provocando enfermedades. Tenemos el claro ejemplo de los primeros años de la revolución industrial en Inglaterra, como este boom por el carbón fue provocando una deforestación y grandes índices de contaminación en las zonas inglesas. Bueno, ¿quién es el que investiga la historia? El historiador es el que investiga e interpreta la historia. Su labor la realiza ayudándose de un método riguroso de estudio. Este método, aplicado a la investigación histórica, requiere de un análisis de sus fuentes y datos con el fin de responder a muchas interrogantes, extraer conclusiones y elaborar finalmente una síntesis de dicha investigación. Hay muchas corrientes que en la siguiente clase veremos que van a tender a decirle al historiador cómo interpretar la historia. Si bien en general podemos decir que muchas investigaciones de este carácter comienzan con una pregunta de cómo utilizaban las monedas en la época victoriana, cuál era el tipo de producción, no sé, en la edad de piedra agrícola. Todo esto ayuda al historiador a centrarse en un tema a investigar. Digamos, podríamos decir que una de las partes importantes de la historia y la base, digamos, de ella es la utilización de su método científico. Bueno, pero ¿para qué nos sirve la historia?
En principio de cuentas, para conocer lo que ocurrió en el pasado, para comprender y mejorar el presente, para justificar ideas o ideologías, para proporcionar saberes básicos. Bueno, ¿por qué nos importa conocer el pasado? Muchas veces hay regiones que han sido afectadas, no sé, un ejemplo, tenemos Hiroshima y Nagasaki afectadas por bombas nucleares. Si tú llegas y imaginemos que te venden una casa y tú quieres dedicarte a hacer algo ahí, una zona agrícola, y la Tierra está afectada, aún supongamos que tuviera una afectaciones por radiación, no te podría servir para sembrar comida, ya que estaría, digamos, dañada. Si quieren vernos más actual con lo de la planta de Fukushima, no sería lógico decir, bueno, me ofrecen un terreno baratísimo, voy a ser agrícola y voy a comprar hectáreas aquí y voy a vender todas las papas y todo lo que plante en esta zona. Porque como se los digo, estaríamos afectados por la radiación. Ahora, para comprender y mejorar nuestro presente, comprendiendo los errores del pasado, podemos evitarlos en un presente. Un ejemplo es, como se los digo, lo que pasó en la revolución industrial, que era el uso del carbón de manera desmedida, que provocaba, si bien yo sé que muchos dirán, es que se utilizó también carbón mineral. Sí, pero hay que entender que de todos modos hay una explotación de la tierra. Las minas no, el carbón mineral no está sobre la tierra y no hay que nada más recogerlo y ya. Se tiene que escarbar y hacer un agujerote en la tierra para sacarlo. Y muchas veces esto era costoso y aunque, digamos, en su gran medida utilizado el carbón mineral, también se deforestaron grandes cantidades de bosque en la región inglesa. Esto provocó que la acumulación de contaminación, y no de una contaminación como la que conocemos, sino una contaminación por carbón, que es, digamos, como cuando hubo los incendios en la zona de la capital, algo así se debió de ver en los lugares ingleses, un humo más denso y más cerrado. Recuerden cómo padecían en esa época de enfermedades del pulmón, incluso las muertes de las personas eran más jóvenes a causas muchas veces de estas enfermedades pulmonares. Bueno, para justificar ideas o ideologías, podemos decir que aquí podemos entender de dónde vienen las tendencias como el socialismo y el capitalismo, para proporcionar saberes básicos, simplemente para conocer por qué nuestro pueblo es como es decir, de dónde viene el origen del pueblo mexicano, de dónde viene el origen del pueblo inglés, estadounidense y de los demás lugares. ¿Qué investiga el historiador? El historiador es el que investiga e interpreta la historia. Su labor la realiza ayudándose de un método riguroso. Creo que esto ya lo habíamos visto. Se repitió, perdón. Bueno, pero para interpretar todo esto, el historiador se va a basar de dos tipos de fuentes, las fuentes directas e indirectas. Fuente directa es todo lo hecho con el fin de darnos un informe sobre la época, como son las crónicas, los documentos, inscripciones, códices. Es decir, lo directo es todo lo que nos va a hablar de la época. Fuente indirecta, aquella que sin tener esta intención nos proporciona un conocimiento acerca del tiempo, como son restos, utensilios, los huesos, las armas, los edificios. Tenemos las pirámides, los restos de una batalla, los entierros de personas y todo esto. Bueno, Fray Bernardino de Sahagún funda el Colegio de Tlatelolco, donde escribe la historia general de las cosas de la Nueva España. Posteriormente hablaremos más de él en lo que es nuestros temarios de historia de México. Bueno, si bien las fuentes directas e indirectas son gran parte de lo que utilizamos para conocer nuestra historia, también hay que tener ciencias auxiliares que nos ayuden a interpretar este tipo de fuentes. La historia se apoya en otras ciencias para responder todas las preguntas que ayudan a reconstruir el pasado. Vamos a tener apoyo en ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias formales y disciplinas humanísticas. Es decir, podemos tener interpretación del arte, podemos tener la numismática, o sea, lo de las monedas,
Vamos a poder investigar lo que son los restos de huesos, personas, incluso alimenticios. Finalmente, las estructuras políticas y sociales que tenía determinada sociedad. Bueno, unos ejemplos muy comunes que nos manejan en el examen son los siguientes. La paleontología que estudia los restos fósiles petrificados. La antropología que estudia al hombre, sus costumbres y su cultura. La geología estudia el origen y formación de la Tierra. La filología estudia la lengua a través de los escritos. La numismática estudia las monedas y medallas. Finalmente, ya para acabar este tema, esta es una de las frases más conocidas por ustedes y que todo el mundo utilizamos a diestra y siniestra. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Pero si la utilizáramos y, digamos, comparáramos esto, presente y pasado, podremos obtener algo como este meme que me gustó mucho para ejemplificarlo, donde nos hacen una comparativa tanto del expresidente Carlos Salinas de Gortari como el candidato Ricardo Anaya. Como vemos, hacen una comparación de edades y algunas características de su forma de ser, incluso de su fisiología. Si vemos, hay una gran similitud y tienen razón. La historia incluso para esto nos puede servir para comparar ese pasado y ver si estos personajes de verdad son tan similares. Como vemos aquí, la persona que lo hizo llega a la conclusión de que son idénticos. También podemos utilizar la historia para estudiar corrientes o pensamientos que surgen en nuestro presente. Bueno, eh, les agradezco mucho seguir viendo este canal. Ayúdenos a seguir mejorando. Poco a poco vamos mejorando estas presentaciones y iremos subiendo más material didáctico para que ustedes lo aprovechen. Y recuerden, el conocimiento que no se comparte no sirve. Gracias.